tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación para dar inicio a nuestra clase de esta semana, nuestra primera clase de esta semana que hemos denominado Una casa en medio de las tormentas. Una casa en medio de las tormentas, o mejor dicho, casa a prueba de tormentas. Está mejor así, ¿verdad? Casa a prueba de tormentas. Es la lección que vamos a tratar este día y espero que el Espíritu Santo me dé las palabras necesarias, las palabras precisas para que puedan llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a darle gracias a Dios en la oración para poner en las manos de Dios este tiempo precioso que yo bendigo y espero que usted ya esté lista allí con su familia, a lo mejor está solita, como quiera que esté, sea usted bienvenida. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos hermosos, porque tú permites, Señor, que a través de este medio de comunicación, ahorita que no nos podemos reunir, podamos expresar, Señor, lo que tú tienes en tu corazón a través de tu palabra. La Biblia que nos dejaste con todas esas promesas, esos propósitos para que nosotros seamos grandemente bendecidos. Yo te pido que unjas mis labios en el nombre poderoso de Jesús y que tu Espíritu Santo sea el que me guíe para que yo dé la palabra correcta, la palabra precisa y que no sea yo, Señor, el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté continuamente redarguyendo, convenciendo de pecado cada día. Vamos a hablar de una parte del Evangelio de según San Mateo capítulo 7 versículos. Tenemos aquí los versículos de los casi ya últimos, del 24 al 27, son estos versículos en los cuales Jesús está prácticamente terminando quizá uno de los discursos más largos que él dio a todos aquellos hombres y mujeres que se juntaron para escucharlo. El Sermón del Monte de Jesús es una serie de enseñanzas sobre la vida de rectitud. Es quizá el discurso, le repito, más largo, ¿verdad?, que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este Sermón del Monte aprendemos cómo un fiel seguidor de Cristo debe vivir, pensar, actuar, hablar y adorar. O sea, todo regido bajo la palabra de Dios. Sí, esto es lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, si usted lo quiere leer, sería muy bueno que lo hiciera. Allí va a ver usted las bienaventuranzas desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Muy bien. Yo voy a darle lectura al capítulo 7 de los versículos 24 al 27. Yo le voy a dar lectura a esta parte de la palabra de Dios. Y espero que, bueno, pues que podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Yo estoy hablando aquí del Sermón del Monte en la Reina Valera, que es la Biblia Reina Valera. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí está poniendo el Señor Jesucristo, ya en lo último de este sermón, está poniendo un ejemplo claro de dos constructores, ¿verdad? Aquí está hablándonos de una estabilidad, o sea, la característica del verdadero creyente. Nosotros aquí estamos entendiendo, ¿verdad?, que cualquier persona que escucha de la palabra de Dios, sin ponernos a argumentar, ni a analizar, ni nada, cualquiera que hemos llegado a los pies de Jesucristo, cualquier persona que recibamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos compete hacer? Bueno, ponerla por obra. Así, tan sencillo como eso, empezar a ponerla nosotros por obra. Vamos a empezar a comentar sobre esta porción de la palabra de Dios.
Aquí Jesús habla de la construcción de una casa. La casa que viene siendo es nuestra profesión de fe. Jesús siempre les hablaba a sus discípulos por parábolas. Y aquí estamos viendo una parábola de dos hombres, uno sabio y uno necio, de los cuales ellos tenían muchas similitudes, ¿verdad? Construyeron sus casas en diferentes lugares y como acabamos de leer en la palabra de Dios, vinieron los fuertes vientos, sopló el viento, la tormenta, etcétera, y la casa que estaba sobre malos cimientos, aquella casa se derrumbó. Entonces vamos a ver, la casa aquí significa que es nuestra profesión de fe, ¿sí? Las cosas que diferenciaban de estos constructores, ¿qué era? O sea, había mucha similitud en estos dos constructores, pero ¿qué era lo que diferenciaba en estas construcciones? Los cimientos. Entonces vamos nosotros a estar hablando sobre este punto, ¿verdad? El hombre sabio se tomó tiempo para poner un cimiento firme. Él se tomó su tiempo, no lo hizo nada más al ahí se va o porque a mí se me ocurrió. El hombre necio, él pues lo hizo las cosas como mejor le creyó él conveniente y ¿qué fue lo que se generó? Un cimiento débil. Nosotros cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nosotros empezamos un caminar muy importante. Es el primer paso, ¿verdad? El recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero esto no es todo. Empieza apenas el camino. Empieza el camino que usted y yo tenemos y debemos seguir, porque hay muchas cosas que Dios tiene que ordenar en nuestra vida. Y la profesión de fe que usted y yo estamos haciendo al Señor es recibirlo. Recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí, las simientes de las cuales Jesús estaba hablando es cuando usted y yo empezamos a aprender poco a poco de la palabra para poder tener una buena simiente. Hoy en día muchas personas dicen, ¿verdad?, que creen en Jesucristo, que son cristianos, que son católicos, que cualquier religión nos pueden decir que tienen. Y a lo mejor sí, ¿verdad?, muy arraigadas. Pero eso no nos hace gente sabia, no nos hace personas que realmente estemos nosotros buscando tener una vida nueva, un cambio en nuestras vidas si vamos caminando hacia nuestro objetivo, que es la eternidad con Jesús. Ese es nuestro objetivo. La palabra de Dios aquí dice que aquel que oye la palabra la pone por obra. O sea, yo me doy cuenta que hay muchas personas que oyen de la palabra de Dios, les lee uno la Biblia y empiezan a argumentar, empiezan a dudar, empiezan a decir, esto sí me gusta, esto no. Empiezan a hacer como una especie de selección. Empiezan a seleccionar las cosas y esto sí, esto no, pues al cabo que tiene, nadie me dice nada. Y ahí es donde nosotros ya estamos estableciendo cimientos débiles. Cuando vienen las tormentas, que son los problemas que se nos avecinan diariamente, que son las situaciones difíciles que usted y yo vamos a tener que vivir en este mundo, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, nadie nos vamos a salvar de tener tormentas en nuestra vida, de tener situaciones difíciles. Simplemente ahorita volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo, la situación, las tormentas que estamos viviendo, no nada más nosotros o aquí en esta ciudad, estamos viviéndolo y lo estamos viendo, que todo el mundo estamos bajo una especie de tormenta. Están avisorando conocedores de que va a haber dificultad en la economía, que ya no va a ser lo mismo, ya vamos a tener que estar guardando continuas reglas de higiene, etcétera. Se comentan muchas cosas. Lo único que yo le puedo decir es que sí estamos viviendo tiempos muy, muy atípicos, o sea, no es algo normal en esto. Entonces, allí para empezar tenemos nosotros que considerar. A mucha gente le está pegando bastante todos estos tiempos que estamos viviendo. ¿De qué manera se empiezan a deprimir, se empiezan a enfermar, se empiezan a preocupar, empieza a haber una serie de trastornos por el encierro en mucha gente? ¿Por qué? Porque sus cimientos son cimientos débiles. Acuérdense lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que la fe
es eso, la casa a la que se refería Jesucristo. Nosotros es nuestra profesión de fe. ¿Cómo vamos a fortalecer nosotros nuestra fe, nuestro caminar con Dios para poder soportar los embates de las tormentas? Solamente en un caminar continuo con el Señor y saber, ¿verdad?, para qué Dios nos trajo a este mundo. Vamos nosotros a darle lectura para poder confirmar esto. En el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, váyase usted hasta el capítulo 33 y voy a leerle del 31 al 33. Capítulo 33 de Ezequiel, yo le voy a leer 2 versículos, 31 y 33. Del 31 al 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Aquí el profeta Ezequiel al pueblo de Israel le estaba dando palabras que Dios le había dado directas al profeta Ezequiel. Iban a escuchaban al profeta y simple y sencillamente no hacían caso. Aquí lo estamos viendo. El pueblo oía, pero no le hacía caso a las recomendaciones, a todo lo que el profeta Ezequiel les decía. Hoy en día estamos exactamente igual. Hay gente que yo me sorprendo, yo no estoy en un punto de crítica, Dios me libre, claro que no. Pero si la fe es por el oír, dice la palabra misma, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si nosotros estamos escuchando de la palabra de Dios y Dios nos dice que eso no debemos hacer o que nos debemos de ir por el camino que es la verdad, nosotros tenemos que entender que Dios no tiene dos caminos, ni o eres negro o eres blanco o eres caliente o eres frío. El Apocalipsis lo dice. No hay términos medios. Si nosotros estamos escuchando de la palabra de Dios, si nosotros queremos tener un compromiso verdadero, genuino con el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que empezar a obedecer la palabra de Dios íntegra, tal y como lo está diciendo el Señor. Podemos ir a la iglesia cada 8 días, podemos escuchar los mejores predicadores, y podemos hacer 1000 cosas y podemos estarnos sobresaturando de la palabra de Dios, pero si tú y yo no vamos a poner en práctica lo que estamos escuchando, no vamos nosotros a hacer uso de esa espada que es la palabra de Dios para contrarrestar los ataques que Satanás nos envía, o para nosotros tener cimientos firmes cuando vengan las pruebas, las tormentas, entonces ¿cuál es el caso de que estemos escuchando de la palabra de Dios? Es un libro más el que tú y yo estamos leyendo. Vamos a hablar de un personaje muy importante. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Nos vamos a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un muchacho joven que desde niño se le instruyó en la palabra de Dios. Este muchacho Timoteo tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pablo. Aquí en la segunda carta que le escribe, a partir del primer versículo, Pablo está ya en una condición ya muy difícil. Él estaba preso. Él estaba ya a punto de ser ejecutado, el apóstol Pablo, pero él le tenía un amor a Timoteo como un hijo, porque era su hijo espiritual, pero se enseñó a caminar con él. Los dos llevaron la palabra de Dios y se empieza a formar una camaradería tan increíble cuando empezamos a caminar hombro con hombro, que yo cuando me pongo de acuerdo con el grupo de mujeres que Dios me ha dado, ¿verdad?, para que yo esté al frente, no porque sea mejor que ellas, claro que no, ellas tienen muchísimos talentos y muchas habilidades y Dios las ama, pero cuando nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo algún trabajo en la obra del Señor, pues es algo tan hermoso que nos va uniendo más.
Así estaban el apóstol Pablo y Timoteo, tenían una unión, tenían un amor, ese amor que Dios les estaba dando. Yo le voy a leer a usted estos versículos, bueno, es el primer capítulo de esta segunda carta. Ya es una carta triste hasta cierto punto porque, le repito, el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser ejecutado, estaba preso. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y Padre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De Jesucristo nuestro Señor. Aquí está el apóstol Pablo, está confirmando su servicio en la obra del Señor. Por eso dice él solo de él, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era un apóstol de Jesús? Sí sabía, claro que sabía. Entonces, ¿por qué Pablo estaba haciendo referencias como si le digo, Norma, esto y aquello por la voluntad de Dios? Porque Pablo, al estarle dejando esta carta a Timoteo, hasta cierto punto como autoridad de él, le estaba dejando esa protección de que si él era cuestionado, Timoteo, en algún momento por su ministerio, él tenía esa carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, por Jesús, me dejó estas instrucciones. ¿Sí sabe cómo, verdad? O sea, aquí le estaba dejando para cuando él ya no estuviera, él con toda la confianza, con toda la libertad, con toda la seguridad, él podía decirles: yo tengo un llamamiento de parte de Dios, de parte de un siervo de Dios. Eso se llama estar bajo una autoridad también, ¿verdad? Pero estamos hablando en otra serie. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y usted puede seguir leyendo, está muy interesante. El apóstol Pablo le estaba diciendo algo que vamos a aprender, ¿verdad? 3 aspectos fundamentales de una casa. El primer aspecto que tenemos aquí, que estamos viendo en Timoteo, es el aspecto una fe genuina, lo que yo le comentaba al inicio de esta clase. Una fe genuina y una fe sincera, que va a ser, es nuestra casa. La fe genuina y sincera. Aspecto número 2, las estructuras. Las estructuras, aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Las estructuras quiere decir los cimientos. El apóstol Pablo sabía que Timoteo tenía una buena instrucción, él ya tenía un llamado de parte de Dios desde niño. Y en cierta forma ellos se identificaban, porque el apóstol Pablo, a pesar de toda la persecución que él realizó con los primeros cristianos, incluso hasta llegó a matar. Déjeme decirle algo bien importante, el apóstol Pablo sí era un hombre que buscaba a Dios, pero lo buscaba de manera equivocada en los tiempos que él andaba de perseguidor de la iglesia. Él tenía una religión, él mismo se autonombra fariseo entre los fariseos. Pablo ya llegó a tener esa conciencia de que Jesús es otra cosa completamente diferente a una religión cuando él tuvo un encuentro con él en Damasco, camino a Damasco, cuando él iba respirando muerte para poder ir atrás de otros cristianos y darles muerte. Jesús tuvo que hablarle fuerte, Jesús tuvo que revelársele a Pablo para que pudiera tener esa transformación. Timoteo es una persona que se había compenetrado
de una manera muy especial con el apóstol Pablo, porque él también desde niño tenía instrucciones precisas de quién era Dios. Había sido instruido no por su padre, que era griego, su madre era judía. Aquí dice que su abuelita y su mamá lo habían instruido en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces había una identificación entre Pablo y él. Pero claro, Pablo, como le dice aquí, dice, yo te impuse las manos, o sea, yo soy un hombre que Dios me llamó y tú tienes unas estructuras bien cimentadas. ¿Por qué? Porque él era su maestro. El apóstol Pablo había sido su maestro, había sido su padre espiritual y le estaba diciendo que él estaba preso no porque hubiera cometido algún ilícito, sino porque él en su momento traía gente atrás de él, gente que había andado junto con él matando cristianos, ahora eran sus enemigos y eran los que en cierta forma le estaban continuamente persiguiendo, querían matarlo porque ya no compartía las mismas ideas que ellos. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración bien importante, ¿verdad? Él aquí le dice que él es preso suyo, le dice a él, yo soy preso del Señor. O sea, él estaba preso precisamente por llevar a cabo la evangelización más allá incluso de Israel. Él estaba llevando las cosas hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo, es como él llevó la vida ordenada. Y ese legado espiritual se lo estaba compartiendo a Timoteo, un muchacho que tenía bastantes atributos y que Dios estaba usando grandemente a su servicio. El aspecto entonces tenía buenas estructuras, esas son las estructuras, son los cimientos, todo lo que le da forma a lo que va a ser esa casa. Por eso te digo, este muchacho sabía, ¿verdad?, que él había sido por Dios llamado. Por eso su abuela y su madre lo iban instruyendo. O sea, nosotros si llevamos una buena guía hacia las cosas de Dios, tenlo por seguro que vamos a tener una fe bien firme. Vamos a estar bien cimentadas en los momentos que vengan las tormentas fuertes. Punto número 3, el aspecto número 3, los acabados. Pues esto es lo que dices tú, ya le estoy dando los últimos acabados a mi casa, que se hace agradable, acogedora, se hace pues disfrutable hasta cierto punto, ¿verdad? Y eso habla aquí de cómo el Señor, aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo para que no se asustara, porque le decía que él tenía que seguir adelante con la obra. Y cuando le dice en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es lo que quiere aquí decir el apóstol Pablo? ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo? Pues Timoteo pudo haber dicho, no hombre, pues yo no voy a seguir adelante porque pues me va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando ahorita a Pablo. Pablo no estaba preso por haber cometido ningún ilícito, sino simple y sencillamente era perseguido. Era perseguido por los enemigos por estar haciendo lo correcto, por estar predicando la palabra de Dios, por estar predicando a Jesucristo. Entonces aquí le dice, Dios no nos ha dotado de un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos en los tiempos importantes de la gracia. Dios nos ha dado recursos, muchachas. Timoteo tenía a su disposición recursos para cumplir estas exhortaciones que el apóstol Pablo le estaba dando. Estaba diciendo, mira, tú no te preocupes porque yo estoy preso. De todos modos, tú tienes que seguir de los sufrimientos, las aflicciones que tengamos por seguir predicando el Evangelio. De todas maneras, pues todo esto tendrá en su momento su recompensa, ¿verdad? Tú tienes que seguir adelante. Yo ya estoy aquí en este lugar, al rato ya no estaré contigo. Eran sus últimas palabras las que le estaba dando el apóstol Pablo. Te decía yo que Timoteo tenía a su disposición recursos para cumplir esas exhortaciones. Primeramente, ¿qué era lo que tenía Timoteo? Tenía el poder de Dios. Punto número 2, tenía la gracia que Dios nos ha dado. A todos nos ha dado, ¿verdad? Esa gracia. Nosotros recibimos de Dios por gracia las cosas, no porque las merezcamos. Ni usted ni yo merecemos nada. Sin embargo, Él nos dio por gracia
la salvación, nos dio esa oportunidad maravillosa y divina. Tan solo nos ponemos a pensar un poco, ¿verdad? Cómo Jesucristo vino y murió de esa forma tan atroz, tan terrible, humillado, una muerte vergonzosa, una muerte terrible, la muerte de cruz. Y nosotros, gracias a ese sacrificio divino de su Hijo amado Jesús, nosotros por gracia somos salvos. Así de simple. Entonces esa gracia nos fue dada. Y el 3, que es una de las cosas que nosotros jamás tendremos ni debemos olvidar, que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, que es algo maravilloso en lo que usted y yo no podemos dejar de lado. Eso es lo que nos va a dar los acabados preciosos como una casa hermosa, adornada. Nuestra fe va a estar bien fortalecida, se va a ver perfecta si nosotros nos enseñamos a tener una comunión íntima con Dios, si nosotros nos enseñamos a estar platicando con Dios a través de la oración, si nosotros estamos acostumbradas a tener nuestros devocionales en la intimidad con el Señor, haciéndole del conocimiento no porque Él no sepa, sino porque Él quiere que tengamos esa confianza plena con Él y le digamos: Señor, yo sé que hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas dentro de mí. Yo quiero, Señor, estar firme. Yo quiero ser como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca aquí representa a Jesucristo. Si tu fe no está cimentada en Jesús, tu fe es como la del hombre necio que construyó la casa en la arena, vinieron los mares, las tormentas, soplaron los vientos, todo, y en un ratito nada quedó. Hay personas, déjame explicarte algo tremendo, hay personas que empiezan, como decían en mi tierra, ¿verdad? Con mucho brío, o sea, con mucho amor y que esto y que gloria a Dios y que aquí, que allá. Empiezan con un fuego, con una pasión que dices tú: wow, en realidad estoy viendo que estas personas sí quieren tener un acercamiento, quieren tener esa comunión con Dios. Empiezan muy bien y todo les va más o menos, pero cuando empiezan las pruebas fuertes, porque Dios, permitirme explicarte algo que quiero que quede en tu corazón. Dios no quiere que tú y yo suframos ni que nada por el estilo, para que no tengas ese concepto de que Dios te castiga, de que Dios te manda enfermedades, de que Dios te manda lo peor. Quítalo de tu cabeza. Dios permite que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos ama tanto que no nos deja como cuando nosotros llegamos a Él por primera vez. Es como lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Él sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo pasó por el desierto para poder enseñarles tantas cosas que todavía hoy en día todavía no termino yo de seguir estudiando esa maravillosa experiencia del pueblo de Israel. ¿Qué tenían que aprender primeramente? Ellos venían en anarquía, sin ninguna autoridad. Ellos no traían ya conciencia de quién era Dios por todo el tiempo que estuvieron en esclavitud. El pecado así nos deja. A la mayoría de la gente que tú te asomes y veas, toda la gente dice que es normal que estos sufrimientos tengan, es normal que tengan enfermedades terminales, es normal que estén muy pobres, es normal que no tengan de comer, es normal, se les hace hasta cierto punto normal, entre comillas normal, porque esas personas van acumulando una serie de resentimientos, de frustraciones y de amarguras y de rencor contra Dios, porque creen que Él es el que manda todo eso. Entonces te imaginas, venimos y lo aceptamos, venimos a sus pies y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. No nos va a dejar como cuando nos conoció. Nos va a tener que permitir que pasemos por un desierto. Y en ese desierto van a ocurrir muchas cosas. O nos afianzamos bien de Dios o simple y sencillamente hacemos lo que otros hicieron, ¿verdad? Se rebelaron y terminaron ahí en el desierto y nunca vieron la tierra prometida.
Entonces, tú y yo estamos en este mundo y Dios permite que estemos pasando en este desierto. Te decía yo, podemos empezar, no, qué padre, ya tengo a Jesucristo en mi corazón y gloria a Dios y que esto y que aquello, pero viene la prueba fuerte, viene la muerte de un ser querido, viene la pérdida de un empleo, viene alguna enfermedad, viene pruebas que el ser humano de verdad nos caemos, como dice Proverbios, ¿verdad? Hay cosas que el ser humano, las enfermedades y todo puede soportar, pero un espíritu desanimado, nomás no. Es cuando entramos en depresión y que hasta morir nos queremos ir de este mundo. ¿Por qué? Porque no podemos más. O sea, nosotros podemos estar así como haciendo aspavientos de que ya conocemos a Dios y que gloria a Dios, pero cuando vienen las verdaderas pruebas, o sea, cuando vienen esas tormentas a nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que estar bien cimentados en la roca que es Jesucristo. O sea, nuestra fe tiene que estar bien fortalecida, si no, tú y yo vamos a terminar muy mal. ¿Qué puede pasar? Nos vamos a arrastrar junto con la casa porque la construimos mal, nos vamos a arrastrar junto con nuestra fe. Yo he conocido muchísima gente que empezó muy bien y después terminó muy mal. ¿A poco tú crees? Yo siempre tengo que hablar de mí porque yo no puedo hablar de testimonios de otras personas. Yo voy a hablar de testimonios míos. Cuando mi hijo mayor murió, para mí fue un golpe que no se lo deseo absolutamente a nadie. Y yo me acuerdo que las mujeres que yo lideraba en ese tiempo decían, ellas fueron a la clase, porque yo todavía di una clase más, y por sabiduría del Espíritu Santo lo que el Señor me puso era que yo tenía que apartarme de dar clases, de estar dando el mensaje de la palabra de Dios, porque yo tenía que ser confrontada. Yo tenía que estar viviendo mi duelo, yo tenía que apartarme para vivir esa etapa difícil, esa prueba difícil que yo tuve. Y he tenido otras también, pero yo también he tenido que actuar con sabiduría. Yo no podía estar herida, triste, frustrada, viviendo el duelo y ¿qué les podía enseñar a las mujeres? Le digo que yo después de haber sepultado a mi hijo un domingo, yo tenía las clases, no me acuerdo si creo un martes o un miércoles, y yo, me dijo una de las mujeres, dijo, ay, dijo, yo de veras, yo creo que ese día tuve más gente, pero ¿sabe por qué? Porque ellas fueron movidas, algunas con morbo, algunas con amor. Yo no digo que no me quisieran o que no estuvieran tristes por lo que me había pasado, pero la mayoría estaban a ver cómo va a reaccionar la maestra, ¿verdad? En este embate, en esta prueba. Yo le puedo decir a usted que yo me aparté del ministerio 6 años para poder vivir mi duelo. Yo tuve que hacer uso de esa fe, de esos cimientos de fe. Yo tuve que decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo estoy parada en la roca y me están golpeando las tormentas, me está golpeando, pues yo me quiero decaer, pero yo sé que tú me vas a sacar de esto. Y me sacó, y me sacó. No tengo palabras yo para expresarle a usted, por eso le digo que es tan importante que estemos nosotros bien cimentadas, bien firmes en la fe. Con esto yo no le quiero decir que no van a venir pruebas, con esto yo no le quiero decir que si usted tiene buen cimiento en su fe, buena estructura, buenos acabados, que es una forma, un símbolo, ¿verdad? de decir su casa, no quiere decir que usted no vaya a tener tristezas, que no se vaya usted a sentir mal cuando tenga una prueba. Yo no le estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo que usted va a poder salir porque va a tener al Señor de señores a su lado. Y Dios le va a permitir a usted ver por qué Él permitió, valga la redundancia, eso que pasara en su vida. Usted y yo vemos pues, lo que vemos en el momento, ¿no? Porque no nada más fue la única muerte que yo tuve que vivir. Después le platicaré, ¿verdad? Fue algo muy doloroso, pero yo aquí estoy y como dijo el apóstol Pablo, cuando ya lo sacaron de una ciudad donde andaba predicando la palabra, casi lo mataron a golpes y lo echaron allá afuera de la ciudad. Y todo el mundo creía que lo habían matado y de todos modos Dios lo levantó otra vez, dijo, ¿en qué nos quedamos? Vamos a seguir, ¿verdad? Adelante. Y aquí estamos, para la gloria de Dios.
¿Cómo se construye una fe? Bueno, amando primeramente a Jesús, creyéndole a Él, su palabra, creyéndole y creyendo que tú, mi amiga, mi amigo, tienes un propósito que cumplir. Dios no te hizo nada más porque estaba ese día sin qué hacer. Voy a hacer al hombre, nomás porque se me ocurrió. No, Él nos hizo con un propósito y lo va a cumplir. Yo te invito a que juntas busquemos, ¿verdad? Esos momentos genuinos, esos momentos que Dios quiere que le entregues tu corazón para poder estar fuerte en los embates de todas las tormentas de esta vida. Ya cuando estemos en la presencia del Señor, ya no vamos a tener estas tormentas, ya vamos a estar juntos con otros, adorando al Señor y bendiciéndole. Mientras tenemos que luchar. Y mi propósito, de veras, con todo mi corazón, es que llegue esta palabra a ti. Yo sé que puedes estar muy triste. Yo tengo amigas que han sufrido pérdidas de hijos, nietos, y yo te entiendo. A lo mejor has perdido el deseo de vivir. No lo hagas. Jesús nos ama y Él no te abandona. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, juntos. Yo lo quiero con todo mi corazón. Vamos a pedirle, si no tienes a Jesús, vamos a hacer una oración juntos. ¿Te parece? Vamos a decirle, Señor Jesús, este día yo anhelo que tú entres en mi corazón. He decidido aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Quiero que entres, que me perdones mis pecados y que tomes el control de mi vida, porque ya no puedo más. Yo sé que tú tienes el poder para sacarme de esta situación que estoy viviendo. Yo sé que Dios lo va a hacer. Créele, confía en Él. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Si crees que yo no te entiendo, de que tú hayas perdido ese ser querido, hayas perdido tu trabajo, hayas tenido alguna pérdida, créeme lo que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. Y yo deseo con todo mi corazón que estés muy bien. Acuérdate que el Señor responde en tus oraciones. Búscalo con un corazón genuino y camina con Él. Dios te bendiga. Gracias.